Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de miércoles para seguir compartiendo la palabra del Señor, el Evangelio de Cristo, las buenas noticias de salvación. Y en esta mañana, en esta ocasión, lo vamos a hacer en el versículo 34 del Evangelio de Mateo, capítulo 10, que dice así: No penséis, dice Jesús, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Después de decirle todos los peligros posibles que pueden llegar a enfrentar los discípulos por el hecho de predicar la palabra, Jesús sabe que quizá ellos podrían empezar a preguntarse que cómo es posible que habiendo escogido el camino de la paz, que es el camino de Jesús, entonces puedan venir tantos problemas. Por eso el Señor se adelanta, como siempre hace, a esos pensamientos y les dice que Él no ha venido a traer paz a la tierra, sino espada. Esta declaración es cuanto menos un tanto sorprendente, es chocante. Es tan sorprendente que lo tiene que repetir 2 veces en el mismo versículo. Claro, es lógico que los discípulos pudiesen pensar en que el mismo Señor que les estaba dando grandes lecciones, por ejemplo, del amor hacia los enemigos, del perdón, de la misericordia y de tantas cosas más, pues que ese mismo Señor haya venido a traer paz. Sin embargo, Jesús les dice que no penséis que he venido para traer paz. Pero espera un momento. ¿No dice la Biblia, por ejemplo, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 9 y versículo 6, que Cristo es el príncipe de paz? Bueno, y no nos vayamos tan lejos, no nos vayamos hasta Isaías si no quieres, sino que pocos días atrás Jesús dijo en este mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 5 y en el versículo 9, que son bienaventurados los pacificadores porque ellos van a ser llamados hijos de Dios. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Será que hay alguna contradicción? En ninguna manera. Mira, te lo explico de una manera, por lo menos lo más sencilla que sé. Siglos atrás, un escritor romano llamado Vegesio dijo una frase que creo que resume muy bien lo que el Señor está diciendo en este versículo. Vegesio dijo: si quieres paz, prepárate para la guerra. El fin de Jesús es traer paz entre el hombre y Dios. El fin de Cristo es la restauración de Dios para con el hombre. Pero tenemos que entender que hay una diferencia entre la intención y el resultado. Me explico. La intención de Jesús es que nosotros tengamos paz para con Dios. Así lo dice Pablo cuando escribe su carta a los Romanos en el capítulo 5 y en el versículo 1. Nosotros tenemos paz para con Dios por medio de Jesús, dice Pablo. Pero este fin conlleva también otros resultados paralelos, o como también se conoce, por ejemplo, en el ámbito de las guerras, daños colaterales. Cuando tú eres perdonado, eres justificado y comienzas a tener paz para con Dios por medio de Jesús, en ese mismo momento, en el mundo espiritual comienza una guerra. Pedro dice en su primera carta, en el capítulo 2 y versículo 9, que Jesús nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Todos antes de estar en Cristo estábamos en las tinieblas gobernadas por Satanás. Y cuando Cristo nos rescata para introducirnos en su reino, comienza una batalla inmensa en el mundo espiritual. Esto lo puedes ver, por ejemplo, en el libro de Daniel. Cuando el propio Daniel, dice la Biblia, que comienza a orar durante 3 semanas y durante ese tiempo, pues parece como que no está ocurriendo nada. Pero la Biblia enseña, en el libro de Daniel, en el capítulo 10 y en el versículo 12, que quien al final de esas 3 semanas, Dios le dijo que desde el primer día que comenzó a orar, fueron escuchadas sus palabras. Pero que el príncipe del reino de Persia, haciendo referencia a Satanás, se opuso para que esta oración no llegase al cielo y ocurrió una batalla espiritual. Hay mucha gente que vive ajena por completo al mundo espiritual, ignora la legión de ángeles, de demonios que operan en las regiones celestes. Eso es precisamente lo que le pasó al criado del profeta Eliseo cuando le invadió temor, porque la Biblia dice que iban a ser atacados por todo el ejército de Siria. Pero Eliseo le dijo en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 6, versículos 16 y 17, que no tuviese miedo, porque eran más los que están con ellos que con los enemigos.
Así que el profeta Eliseo oró a Dios y le dijo: Señor, abre los ojos de mi criado. Y cuando Dios le abrió los ojos espirituales, la Biblia dice cómo miró y vio aquel monte, estaba lleno de gente a caballo, de carros de fuego alrededor de Eliseo. Hay un mundo espiritual que, aunque quizás físicamente no vemos, eso no quiere decir que no exista. Aquellos que tememos al Señor, siempre hay ángeles protegiéndonos. La Biblia enseña a través del salmista en el capítulo 34 y en el versículo 7 que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Cuando nosotros nos convertimos a Dios y cuando nosotros decidimos servirle, comienza a haber una guerra en el mundo espiritual. Por eso hay tantas y tantas persecuciones. Por eso el Señor les dijo que no ha venido a traer paz, sino espada. Porque el Señor sabía perfectamente los grandes problemas que genera que una persona pase del reino de las tinieblas al reino de los cielos. Y Pablo, que gracias a Dios entendió esto desde el primer momento, si te das cuenta, él en sus cartas siempre hace la comparación de los creyentes con un ejército de Dios. Pablo suele hablar mucho en términos militares. Le dice, por ejemplo, a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 12 y versículo 3, oye, Timoteo, tú como buen soldado de Jesucristo vas a tener que sufrir penalidades. Porque Pablo sabe que aunque nosotros hayamos escogido el camino de la paz, eso no nos libra de estar metidos en una guerra. Incluso es el propio Pablo que denomina la propia vida cristiana como una batalla de la fe, como una pelea, como una guerra, para que al final de esta guerra nosotros podamos obtener la paz eterna a través de Jesucristo. Así que no te sorprendas cuando vengan problemas a tu vida por el hecho de ser creyente. Más bien, sorpréndete si diciendo que eres creyente no vengan problemas a tu vida. Porque un buen soldado de Jesucristo siempre va a sufrir penalidades. Pero lo bonito, lo hermoso de todo esto es que ya sabemos cómo va a terminar esta guerra. Conocemos el final porque la Biblia nos dice el final. Nosotros sabemos quiénes van a ser los ganadores y quiénes los perdedores. Nosotros sabemos, porque la Biblia nos lo dice, nosotros sabemos quién va a reinar por siempre y quién va a ser encarcelado por siempre. Así que no temas porque a pesar de tantos conflictos que nosotros podamos enfrentar, nosotros en Cristo somos más que vencedores. Amén. Vamos a orar en esta mañana, a darle gracias a nuestro buen Dios, al Dios de los ejércitos, como lo denomina el Antiguo Testamento. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú nos guardas, nos proteges. Gracias porque tu ángel acampa sobre nosotros, guardándonos y protegiéndonos de todo mal. Señor, te queremos dar las gracias porque siempre nos estás protegiendo ante cualquier adversidad, ante cualquier problema. Entendemos que buscando la paz muchas veces va a venir guerra sobre nosotros, pero nosotros queremos serte fieles siempre, en los buenos y en los malos momentos. Gracias, Señor, por este día. Te pedimos que nos guardes, que nos bendigas y que tu mano siempre esté sobre nosotros protegiéndonos. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana, Dios mediante, si así Dios vuelve a darnos el inmenso privilegio de poder compartir el mensaje del Evangelio. Dios te bendiga.